Nunca pensé que una noche cualquiera en el cine iba a trastocar cada fibra de mi ser. Fui aquel viernes sin grandes pretensiones, la semana me había dejado cansado, y no tenía plan para compartir con nadie. Quería apagar la mente durante un par de horas, comer palomitas y dejar que las luces y el sonido de la pantalla me aislaran del mundo real. Pero a veces, en la cotidianidad, se esconde un giro inesperado. Había adquirido mi entrada para una película de misterio cuyo tráiler me había seducido, parecía suficiente para apartarme de la rutina. Sin saberlo, crucé las puertas del complejo cinematográfico con el corazón a punto de vivir algo que no cabía en mi imaginación. Elegí la sesión de la noche, cuando el lobby del cine se llena de gente buscando distracción tras una jornada larga. Al entrar, vi grupos de amigos charlando, parejas comprando boletos, algún que otro solitario como yo. Nada que se saliera de lo común. Hice la fila para comprar mi entrada, contemplando el gran cartel de la película de suspenso que vería. Pasé por la tienda de snacks, pedí palomitas y una bebida grande. Lo típico. Mientras esperaba mi turno para que llenaran la bolsa, eché un vistazo alrededor, pantallas anunciando sesiones, carteles luminosos, y mucha gente con el móvil en mano. Nada me hacía prever el vuelco que daría la noche. De pronto, mis ojos repararon en un chico que estaba apoyado en un poste cercano, revisando algo en su móvil. Vestía una chaqueta moderna, con un aire que me llamó la atención, y sin querer, mis miradas se cruzaron con las suyas por un segundo. Se limitó a sostenerme la mirada, y enseguida apartó la vista, como restándole importancia. Sin embargo, sentí un leve sacudón, una extraña intuición de que había algo en él, distinto. No supe definirlo, pero me quedó picando la curiosidad. Tomé mis palomitas y mi bebida, y seguí mi camino hacia la sala, no sin echar un último vistazo fugaz para comprobar si todavía me miraba. Pero él parecía concentrado en su pantalla. La sala se hallaba en un corredor algo oscuro, con afiches de películas futuras en la pared. Pasé mi boleto al acomodador y entré, buscando mi butaca, fila 7, asiento 14, casi en el centro. Había bastante gente, pero me las arreglé para acomodarme. Me quité la chaqueta, coloqué la bebida en el posavasos y la bolsa de palomitas sobre mis rodillas. Empezaron los anuncios previos, y yo me sumí en esa atmósfera relajante del cine, donde uno se refugia de la realidad. Sin embargo, justo antes de que apagara el móvil, levanté la cabeza y ahí estaba él, el chico de la chaqueta, entrando a la misma sala. Mis latidos se aceleraron un poco sin razón aparente. Tal vez no era tan raro, un cine con bastantes salas, podía coincidir cualquiera. Pero algo en mi interior se removía. Él encontró un asiento a unos 5 puestos a mi derecha y una fila más atrás. Mientras las luces se atenuaban para dar paso al inicio de la película, noté que sus ojos se posaban en mí por un instante, quizá para reconocerme, y luego se concentró en la pantalla. No hice mayor caso, aunque sentí latir un hormigueo en mi pecho. ¿Qué pasaba conmigo? No era la primera vez que me cruzaba con alguien atractivo en un cine, y sin embargo, me invadía una especie de curiosidad intensa. ¿Qué tenía ese desconocido que me generaba ese nerviosismo? Sacudí la cabeza para centrarme en el film. La película empezó con escenas oscuras y música tensa. Intenté meterme en el suspenso, pero algo me sacaba de la ficción, una inquietud que me invitaba a volver la cabeza para ver si él seguía por ahí. Incontables veces me recordé que debía concentrarme en la trama, pero a la mínima oportunidad, mi mirada se desviaba, tratando de ubicar su silueta a lo lejos. Cuando, por casualidad, nos descubríamos en ese cruce de ojos, me dominaba una mezcla de culpa y sobresalto. ¿Por qué me comporto así?, me preguntaba, sin hallar respuesta. Parecía una pulsión extraña, un deseo de confirmarme que no era un espejismo. Y en su presencia, había algo que me cautivaba por completo, algo que no era habitual ni trivial. Al cabo de unos 30 minutos de metraje, pensé que lo mejor sería ir al baño antes de las escenas cruciales. Con la excusa de no perderme lo mejor, me levanté tratando de no molestar a quienes estaban en mi fila, sostuve el vaso a medias y la bolsa casi vacía de palomitas, y salí al pasillo. Avancé por el corredor en dirección a los servicios. Justo antes de girar en la esquina, escuché pasos detrás. Era él, sin duda, tenía la misma cadencia, y al voltear un segundo, lo confirmaba. Mi estómago dio un brinco. Tranquilo, es casual, me repetí, pero algo me decía que no era tanta coincidencia. Entré al baño, que resultaba estar vacío a esa hora.
Dejé mi bebida en un estante y me dirigí a uno de los urinarios individuales de pie, situados contra la pared. Se oía un leve zumbido de los ventiladores. Justo un instante después, él entró. Al ver que todo estaba desocupado, tuve la vaga esperanza de que eligiera un urinario distante, pero no, sin dudar, se puso en el contiguo al mío. Mi corazón palpitó con nerviosismo. Noté, por el rabillo del ojo, que me miraba. Un escalofrío me recorrió la nuca. Mantuve la vista en la pared, fingiendo tranquilidad, pero la adrenalina me subía. Terminamos prácticamente al mismo tiempo. Me moví hacia el lavabo, abriendo el grifo para lavarme las manos. Él se puso a mi lado, y el espejo nos devolvió la imagen de dos desconocidos tensos. Su reflejo exhibía un gesto tranquilo, mas sus ojos brillaban con una intensidad. Lo sentí, sin duda. Fue como un relámpago de entendimiento, de que estaba ahí por algo más que pura casualidad. El latido me golpeaba las sienes. Cerré el grifo y sostuve mi reflejo en el espejo. Él hizo lo mismo. Ninguno habló, pero ese silencio habló por nosotros. Se secó las manos en una toallita de papel, me dedicó una mínima sonrisa, un suspiro en sus labios, y salió. Aquel momento me dejó palpitando de forma irracional. Volví a la sala como si nada, pero apenas entendí la trama de la película. Pasados unos 20 minutos, él se levantó nuevamente y se marchó. Me carcomió la intriga, ¿pasará algo si lo sigo otra vez? El deseo me empujó, y sin pensarlo mucho, repliqué su acción, murmurando una disculpa a los de mi fila al salir, igual que antes. Al llegar al pasillo, lo oí doblar el recodo que lleva al baño. Mi pulso retumbaba. Era absurdo, me repetía que no debía, pero mis pies me llevaron allí. Cuando crucé la puerta, sentí un vacío en el estómago. Él estaba apoyado en el lavabo, con los brazos cruzados, esperándome. «Te persigo, me persigues», bromeó, en un tono suave, casi un susurro. No sabía si reír o excusarme. Supongo que, coincidencia, logré balbucear, mirándolo fijamente. De cerca, era más obvio el aspecto que lo diferenciaba. No me atrevo a describirlo en detalle, pero me producía una fascinación incontrolable. Me vio tragar saliva, y se acercó un paso. «No parece coincidencia», murmuró, con una sonrisa ladeada. Mi mente se nubló, sin saber si dar un paso atrás o quedarme quieto. Sentí su mano rozar mi brazo, un contacto fugaz que me prendió en llamas por dentro. El baño seguía vacío, ni un alma alrededor. Se escuchaba un rumor lejano de la película, nada más. Me contempló con su mirada intensa, y tuve la certeza de que íbamos a cruzar una frontera. Un impulso me empujó a acercarme un poco más, respirando su olor, una mezcla de perfume discreto y algo único en él. «¿Qué?», alcancé a decir, pero él colocó un dedo en mis labios, pidiéndome silencio. Sentí su respiración cerca, su rostro inclinado hacia mí. El latido en mi pecho se aceleró como si me estuviera asfixiando. Entonces, sin previo aviso, me besó. Fue un beso breve, un roce que, sin embargo, me desató toda la adrenalina contenida. Mi cerebro gritaba que estaba loco, besando a un desconocido en el baño de un cine. Pero mi corazón latía con fervor. Nos separamos un segundo, boqueando por aire. Él mantuvo la mano en mi barbilla, con la mirada brillando. «Lo siento», murmuró, «necesitaba saber si sentías lo mismo». No tenía palabras para responder, mis labios hormigueaban, mi piel ardía. Asentí, sin pronunciar nada más. Me envolvía la perplejidad y el placer a la vez. Lo cierto es que, pese a la locura, yo también deseaba ese contacto. Por un instante, nos quedamos así, embobados, hasta que un ruido en el pasillo nos hizo reaccionar. Empujé la puerta del aseo, y él se enderezó, soltándome. Regresamos a la sala, con la adrenalina disparada. Me senté en mi butaca, intentando normalizar la respiración, mientras él hacía lo propio en la suya. ¿Qué ocurría? ¿Quién era ese chico que me besó de improviso, que me hechizó con una característica extraña? Sentía cosquillas en el estómago, mezcla de euforia y dudas. La gente de alrededor seguía absorta en la pantalla, ignorando lo que pasaba tras bastidores. La trama de la película ya me era indiferente, lo único que me importaba era que, al final, necesitaba verlo de nuevo, hablar, o lo que fuese. Los minutos finales de la película pasaron con lentitud.
Yo contaba las escenas, esperando a que encendieran las luces. Cuando por fin aparecieron los créditos, toda la sala se iluminó a medias. Observé cómo él recogía su chaqueta, se ponía en pie y se disponía a salir con el resto de la gente. Busqué sus ojos en la semioscuridad, y nuestras miradas se encontraron. Su ceja se arqueó en un gesto que me invitaba a seguirlo. Me incorporé con la taquicardia a flor de piel y, con disimulo, salí al vestíbulo. Lo vi caminar hacia el extremo donde están los servicios y la salida de emergencia. Nadie más transitaba por ahí. Le alcancé en un rincón, donde la pared estaba cubierta de pósters de estrenos próximos. Se volvió a mí, con una expresión que combinaba timidez y atrevimiento. Nos quedamos frente a frente, sin saber bien qué decir. Pero yo lo solté, no sé ni tu nombre. Él sonrió, y me dio uno sencillo, tan cotidiano que me sorprendió. Sin apellido, sin más. Me dijo, tampoco conozco el tuyo, y se lo di. ¿Y ahora? Pregunté, ansioso. Él se encogió de hombros, como si no tuviera un plan. Podríamos hablar un rato, o se quedó en silencio, mirando a los lados. Me di cuenta de que no estaba seguro de si proponer algo más íntimo o un café. Pero en sus ojos notaba que algo le pedía una despedida con más sustancia. En medio de esa conversación, me dijo algo enigmático, supongo que ya notaste por qué soy distinto. Lo miré, con el corazón acelerado, y fingí no entender. Bueno, sí que me llaman la atención ciertas cosas, musité, sin atreverme a precisarlo. Él suspiró, bajando la mirada, y susurró, no todo el mundo lo entiende, me he sentido a menudo apartado por ello, pero tú, supongo que lo percibes de otra forma. Mi pecho se estrujó, deseando decirle que sí, que me parecía fascinante, que no tenía nada de malo, al contrario, era un magnetismo que me prendía. Pero en lugar de eso, mi lengua se trabó, y me limité a sentir. El lugar se vaciaba, los empleados cerraban la taquilla, bajaban persianas en las tiendas de snacks. Él me sonrió con una mezcla de complicidad y deseo, y dijo, tal vez deberíamos irnos, antes de que nos echen. Sin mucha fanfarria, avanzó hasta la salida de emergencias, que daba a un callejón tras el cine. ¿Qué haces? Susurré, siguiéndolo sin pensar. Aquel callejón estaba casi a oscuras, iluminado débilmente por un farol. Nos detuvimos en medio, mirándonos. Su mano acarició mi mejilla, y yo cerré los ojos para dejarme llevar por su tacto. El pulso en mis sienes era estruendoso. Nos besamos de nuevo, despacio, con un anhelo contenido. Fue un beso que me supo a miel y desconcierto. Cuando nos separamos, me sentía eufórico y asustado. Él rió suave, como asimilando también la adrenalina del momento. Llevaba tiempo sin hacer algo así, confesó, metiéndose las manos en la chaqueta, pero, contigo fue inmediato, no supe evitarlo. Mi rostro ardía, sin saber qué responder. El eco de nuestros besos flotaba en ese callejón, mientras el viento frío nos recordaba que era de noche. No sé ni dónde vives, ni qué haces, murmuré. Quizá deberíamos ir a tomar algo. Él negó con la cabeza, mejor no. No al menos hoy. Quiero dejarte algo, algo que te explique un poco. Fue críptico, y me dejó perplejo. De pronto, escuchamos una puerta abrirse al fondo. Un empleado del cine, quizá, que salía a tirar basura. Nos separamos un paso, intentando disimular. En ese instante, él sacó algo de su bolsillo. Toma, murmuró con prisa, agarrando mi mano y depositando ese objeto en mi palma. Me miró a los ojos con un atisbo de anhelo. Míralo cuando llegue a casa, y, si quieres, llámame. Y sin más, echó a correr con paso rápido, volviendo al interior del cine por otra puerta. Me quedé parado, sosteniendo el objeto en el puño cerrado, intentando asimilar la velocidad de los acontecimientos. El empleado se quedó a distancia, terminando de arrojar bolsas a un contenedor. Yo aproveché para escabullirme, saliendo del callejón hasta la calle principal. El aire nocturno me golpeó el rostro, y con la mano aún cerrada, sentía ese objeto que me había dado. No me atrevía a abrirla ahí en la acera. Fui directo a mi coche, con la mente a mil. Me subí, cerré la puerta y respiré hondo, intentando serenarme. Acababa de vivir una aventura con un desconocido en un cine. Sí, y me había descolocado por completo. Metí la llave en el contacto,
pero no arranqué. Solo me quedé en silencio, contemplando mi mano cerrada. Deslicé mis dedos y abrí la palma. Lo que vi me heló la sangre. No es algo normal ni un regalo cualquiera. Era un indicio más de su diferencia. Mi rostro cambió al instante, abriendo los ojos con incredulidad y un latido salvaje en el pecho. Sentí que todo cobraba sentido, a la vez que se multiplicaban mis preguntas. ¿Cómo es posible?, me dije. Lo sujeté con la otra mano, notando su textura. Pensé en él, en sus rasgos, en esa cosa que me atrapó, y supe que se relacionaba con lo que me dejó. Mi pulso retumbó como un tambor. Arranqué el auto, sumido en un torbellino. Durante el trayecto a casa, la imagen del objeto no abandonaba mi mente. Llegué a mi apartamento, subí las escaleras y, ya en mi sala, me dejé caer en el sofá. Quise mandar un mensaje a un amigo, contarle la locura, pero preferí callar. ¿Cómo explicar que fui al cine y terminé besándome con un extraño con un atributo imposible de describir, y que me dejó algo en la mano que acrecenta el misterio? Apoyé la cabeza en el respaldo. Mi corazón se negaba a tranquilizarse. Me acompañó una noche de insomnio, mirando el techo, repasando cada detalle, los roces en el baño, la forma en que se inclinó para besarme, la leve sonrisa cuando dijo que no podía evitarlo. Y sobre todo, la intriga de ese rasgo suyo que me había cautivado a primera vista y que parecía confirmarse con el objeto que me regaló. Deseaba volver a verlo, o al menos tener un modo de contactarle, pero no tenía su número. Me había dicho, llámame, de un modo confuso, como si mi número de teléfono no fuera relevante. Quizá lo encontraría de nuevo en el mismo cine, repitiendo la jugada. No lo sabía. Pasaron los días y yo seguía con la mente anclada en esa noche. Mis obligaciones cotidianas eran un decorado irrelevante, mientras me taladraba la mente la idea de que era él en realidad, porque me había escogido, y que implicaba aquel objeto que me dejó. Incluso pensé en volver al mismo cine a la misma hora, esperando hallarlo. La tentación era enorme, pero no me atreví a una actitud de acoso. Sin embargo, la curiosidad me quemaba, y el deseo de sentir sus besos otra vez me hacía suspirar. Me sentía ridículo, enamorado de un desconocido que no era normal, atrapado en un hilo de fantasía. Mientras tanto, no conté nada a mis amigos. Pensé que se burlarían o no lo creerían. ¿Qué les diría? Fui al cine, me enamoré de un tipo con un atributo inusual, nos besamos en el baño y me dio algo imposible de explicar. Suena a guión descabellado. Pasé el tiempo cerrándome, con la esperanza de que él apareciera de nuevo, que me sorprendiera a la salida del trabajo, o me llamara por mi nombre, que le di en el pasillo del cine, no sé. Aún así, el silencio persistió. Cada noche, al llegar a casa, sacaba el objeto y lo contemplaba con incredulidad, preguntándome si todo fue un sueño. Un viernes posterior, me armé de valor y regresé al mismo cine, a la misma hora, con la misma rutina, pedí un boleto para otra película. Lo hice a ver si él se presentaba de algún modo. Me senté en la sala, y esta vez sí logré ver la película más o menos concentrado, pero cada tanto, giraba la cabeza para verificar si entraba. No sucedió nada. La proyección acabó y me quedé en la butaca un rato, esperando un milagro. Nada. Salí, me di una vuelta por el vestíbulo, revisé el baño, el mismo escenario donde todo empezó. Vacío. Me sentí tonto y desilusionado. Sin embargo, esa misma noche, al volver a casa, encontré pegado en mi puerta un sobre pequeño, blanco, sin remitente. La mano me tembló al levantarlo. Lo abrí, y dentro solo había una nota escrita con letra elegante: te busco, no creas que te abandoné. Atento a mi próxima señal. No había firma, ni pista. Pero supe que era él. El corazón me latió con fuerza. ¿Cómo consiguió mi dirección?, me pregunté, aunque, dadas las cosas extraordinarias que rodeaban a este chico, nada parecía imposible. Me quedé en vilo, confirmando que no era un delirio, que todo había ocurrido en realidad. La tensión subió un peldaño más, pues ahora sabía que él conocía dónde vivía, y que en cualquier instante podría aparecer. A la vez, me invadía la añoranza de volver a contemplarlo, de sentir su peculiaridad tan magnética y su boca rozando la mía. Era como estar en un limbo, sin saber cuándo ni cómo se produciría el reencuentro. Y cada noche, con el objeto en la mano, lo acariciaba recordando su rostro, intentando no volverme loco. ¿Por qué me eligió?, me preguntaba.
Tal vez no lo descubriría nunca. Hasta hoy, esa es la historia. Un hombre va solo al cine, ve a otro chico con algo inusual, lo reencuentra en el baño en sucesivas salidas de la sala, y la atracción termina en besos furtivos. Antes de marcharse, el chico le deja en la mano un objeto que revela ese atributo secreto que lo diferencia, sin que el protagonista comprenda del todo su naturaleza. ¿Volverán a verse? ¿Qué es lo que en verdad lleva en su interior ese chico? ¿Qué representa el objeto? No lo sabemos, y eso es parte de la magia. A día de hoy, guardo el objeto y la nota en un cajón, imaginando el reencuentro. Cada vez que lo abro, revivo la adrenalina de esos baños del cine, las miradas, los roces, el susurro de nuestra respiración en la penumbra. Y me pregunto si, más pronto que tarde, mi puerta volverá a recibir un golpe de nudillos, y al abrirla, encontraré su sonrisa, esa sonrisa que me hace temblar. Hasta entonces, la incógnita sigue abierta, y la chispa de un amor que nació en un lugar tan mundano como un baño público arde en silencio, esperando su segunda parte.